Nuestra invitada de hoy, Diana Carolina Rojas Ateortúa, precandidata a la alcaldía de Cali. Es economista de la Universidad de Occidente y magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de los Andes. Tiene una carrera política de más de 17 años. Fue gerente de campañas electorales como la de Enrique Peñalosa y Juan Fernando Reyes Curi, además de coordinar el equipo de jóvenes de Sergio Fajardo en su primer intento a la presidencia. En el año 2016 se convirtió en la jefe de la oficina privada y mano derecha del alcalde Maurice Armitage. En el año de 2020 llega al Consejo de Cali hasta junio de 2022, donde se retira de su cargo para iniciar campaña hacia la alcaldía. Sus planes y propuestas para Cali, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Diana Rojas, precandidata a la alcaldía de Cali. Diana, es un gusto tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias, Ángela, a vos por la invitación y a todas las personas que nos están sintonizando y escuchando en este momento. Diana, ese sueño de ser alcaldesa de Cali, ¿de dónde viene? Bueno, yo arranqué en este proceso de haber decidido hacer política desde hace muchísimos años. Creo profundamente en que muchos más ciudadanos deberían estar participando de lo público y hoy no es un sueño, es haber hecho un proceso de construcción desde hace 17 años que decidí que quería hacer política. Yo fui candidata al consejo cuando tenía 18 años, fui la candidata más joven en Colombia en aspirar a un cargo público en esas elecciones. Después estuve en la administración de Maurice Armitage siendo su mano derecha, un espacio donde uno conoce profundamente cómo es la gerencia social y cómo se ejecuta en nuestra ciudad, y después de haber estado en el consejo por 3 años y medio. Así que ha sido un proceso de muchos años que hoy me permiten tener la experiencia, el conocimiento para poder estar administrando y liderando esta ciudad como la primera alcaldesa de Cali. Bueno, Diana, pues igual como te veíamos muy joven, pensamos que tu carrera no había sido tan extensa. Tu campaña ha sido basada en una forma, yo diría un poquito negativa, usando palabras extrañas como la palabra chanchullo y atacando al alcalde. ¿Tú crees que eso es una campaña que da votos? Yo puede que me vea más joven, eso me pasa mucho en las reuniones, la gente me pregunta, pero usted ¿cuántos años que tiene? Yo tengo 35 años, puede que me vea de menos, pero no me voy a pintar canas para la campaña. Yo creo que lo más valioso pues ha sido toda la experiencia. Además yo soy economista, planificadora urbana y regional de la Universidad de los Andes, y bueno, y estudié mi pregrado aquí en la Universidad Autónoma. Y eso pues hace parte hoy de la experiencia. Soy la única candidata además a la alcaldía que tiene la experiencia de haber ejecutado en lo local, en una administración, y haber sido concejal. Yo creo que además todos los candidatos deberían pasar primero por el consejo y haber ejecutado también en lo público, porque conocer la ciudad, la gerencia pública, conocer cómo funcionan las carteras, cómo se ejecutan los recursos, pues sí merece y se necesita que la curva de aprendizaje pues sea plana y no pueda estar esperando 2 años a que una persona conozca cómo funciona lo público. Y en cuanto a la administración o en cuanto a la campaña, no es una campaña supremamente frentera como yo no tengo pelos en la lengua ni tengo rabo de paja, y claramente hemos salido a decir, mucho gusto, yo soy Diana Rojas, quien denunció los chanchullos de Jorge Iván Ospina. Seguramente mucha gente escuchó todas mis denuncias. Yo fui la que denuncié la feria virtual, el alumbrado, el crédito de los 650.000 millones de pesos, el programa de alimentación escolar, Cali Inteligente. Entonces, esto es una campaña frentera, pues porque además la corrupción no se puede maquillar, nos ha hecho mucho daño y además es la forma en la que se han quitado oportunidades y se ha generado pobreza y desigualdad en nuestra ciudad. Así que esto es de frente, Ángela. Bueno, pero de todos modos, generalmente, bueno, o por lo menos en todas las campañas que yo he conocido, y yo también en algún momento estuve en la política, siempre me he dado cuenta que aquellas campañas que son tan fronteras, eso está chévere, pero igual uno termina, aun cuando no tenga rabo de paja, uno termina con el sol a la espalda, porque como no hay las pruebas completas, si una persona está en la cárcel, uno dice, bueno, es que esa persona está en la cárcel, ya el Estado la juzgó y ya esa persona es así, pero cuando una persona todavía no ha sido juzgada, entonces es muy difícil llegar uno a juzgarla desde la parte de la sociedad civil. De acuerdo, Ángela, por eso es que yo no soy un ente de control, es decir, esa no es mi responsabilidad.
Mi responsabilidad como concejal era contar y hacer control político de lo que estaba pasando, y los entes de control son los encargados de decir si es una responsabilidad penal o si tiene que hacer algún proceso, pues digamos, de defensa. Eso es responsabilidad de los entes de control. Ni yo soy fiscalía, ni contraloría, ni procuraduría, pero lo que sí había que hacer es que nunca se nos puede normalizar la corrupción. Diana, pero de todos modos, no hable de la corrupción como si la corrupción solamente hubiera aparecido ahora. Es decir, la corrupción de las empresas municipales vienen de antaño, vienen desde el siglo pasado. Y tan es así que cuando Maurice Armitage, que nunca fue que fue una persona completamente vertical, una persona honesta, tú participaste en ese gobierno. Cuando él entró, él finalmente salió diciendo que el problema de las empresas municipales era que era la cueva de Alibaba de los 40 ladrones, y nunca pudo verdaderamente hacer nada con los 38 sindicatos, con todos los contratos, con todas las cosas que de todos modos seguían pasando. ¿Tú crees que tú vas a poder acabar con lo que ni siquiera Maurice pudo hacer? Ángela, hay muchas formas en las que se presenta la corrupción, pero yo les quiero decir que cuando la cabeza está podrida, todo está podrido. Y tal cual lo que estás diciendo, mire, tuvimos un alcalde que salió a contar y salía a decir, hay cosas que no están funcionando, y por eso es importante todos los procesos que hoy estamos viviendo en la ciudad, es que aquí no hay legitimidad ni hay garantía de quien lidera. Entonces, por supuesto que la corrupción se presenta en varias formas, pero lo que sí les tengo que decir es que debe existir confianza con quien lidera en la ciudad, porque si uno no tiene confianza en la cabeza, pues difícilmente existe garantías para quienes hacen denuncias. Segundo, procesos de licitación abiertos, transparentes. Tercero, que se pueda tener un plan anual de adquisiciones en donde se pueda reconocer por parte de los gremios, por parte de los emprendedores y por parte de quienes quieren participar en procesos de ejecución de presupuesto por parte de la administración con transparencia. Tercero, hay que darle una gran garantía a quienes quieren generar algún proceso de denuncia. Entonces, por supuesto que la corrupción es en todas partes, o en lo público pareciera ser que fuera normal, pero lo que no es normal es que quien lidera la ciudad haga parte de un proceso de complicidad, o se quede callado, o exista un proceso de silencio con lo que se tiene que denunciar. Eso es lo que no puede pasar, y aquí van a haber garantías de cero tolerancia en la corrupción. Diana, pues sí es cierto que es muy válido lo que tú dices. Sin embargo, una de las cosas, pues digo yo, aquí por ejemplo hay varios alcaldes, o diría yo, no hay tantos, pero hay 2 alcaldes que han sido reelegidos. Uno de ellos fue Rodrigo Guerrero. También hubo cualquier campaña, porque precisamente fue en la administración de Rodrigo Guerrero en la que se hizo todo lo de Termo en Cali, las empresas municipales, prácticamente las empresas municipales que debía ser la alcancía de Cali, como son las empresas municipales de Medellín, no lo fueron por esa administración. Sin embargo, la gente lo religió. Igualmente pasó con Jorge Iván, la gente lo religió. Corrupto o no, no sé, pero porque son cosas que es muy difícil saber si no hay un juicio, digamos, que verdaderamente lo condene. Yo soy abogada, yo me cuido muchísimo de no juzgar a nadie hasta que el Estado no decida, pero pues en alguna forma lo deben de haber reelegido. Entonces, no sé, digamos, cómo miras tú eso, y cómo puedes tú, y cuál sería, digamos, fuera de acabar con la corrupción, que te digo francamente, si no pudo Armitage, menos, pues muy difícil en Cali hacerlo. ¿Qué otras cosas serían parte de tu propuesta? Muchas cosas, Ángela. A mí me parece muy importante que pasemos la página. Digamos, es una administración en la que sí hemos tenido pues muchos procesos, o muchas denuncias, o por lo menos muchas angustias en las que creemos que las cosas no se están haciendo bien en la ciudad. Y no solamente son procesos de corrupción, sino que es acabar muchos de los procesos desde el tejido social, desde el cuidado también del sistema de transporte masivo que se dejaron de hacer. Pero esas cosas hay que pasarle, hay que mirar a un futuro y qué es lo que vamos a hacer. Sin duda, pues
existe un compromiso en algo que además debería ser obvio. Uno no debería estar hablando de que uno tiene que ejecutar bien los recursos públicos de la ciudad. Lo que pasa es que hemos vivido en este proceso de desesperanza tan horrible en la administración, que se vuelve además que la gente reconoce toda la valentía que uno tuvo de salir a denunciar los actos de corrupción o los posibles actos de corrupción de la administración, porque igual los entes de control serán los encargados de hacer un proceso de investigación. Pero eso es una parte, y aquí hay garantías de una alcaldesa, cero tolerancia a la corrupción, estamos de acuerdo, y hay muchos de los espacios y en muchos niveles, pero las cosas se tienen que hacer bien y se tienen que generar todas las garantías para que la ejecución de los procesos se encuentren desde una licitación de una forma transparente. Pero este es uno de los problemas. Ahora, hay muchas cosas en las que tenemos que avanzar en los próximos años. Una ciudad con mucha más seguridad, con autoridad, con orden, en donde tengamos muchas más oportunidades aquí en Cali, recuperación del sistema de transporte masivo y de la movilidad digna en nuestra ciudad, pero además una cultura ciudadana, un sentido de pertenencia. Y yo creo que lo más importante hoy en lo que estamos pasando es un proceso de confianza en nosotros mismos como ciudadanos, que en medio de todas las diferencias que tengamos, sí tenemos una responsabilidad de volver a reconciliarnos con nosotros mismos, con Cali, de sentir profundamente que tenemos una gran responsabilidad de sacar esta ciudad adelante entre todos. Y por último, pues el pedazo también que me toca a mí es la recuperación también de la confianza en lo público. Sí, claro, Diana, pues sí, en realidad tu programa pues es muy integral, pero también, por ejemplo, uno de los grandes problemas, es decir, la parte de las licitaciones, pues es interesante, pero verdaderamente, como tú dices, es una ciudad de pobres, es una ciudad de gente que se muere de hambre, o sea que la gente que se muere de hambre no licita, en la que ¿qué le interesa a la gente que está en los sitios más desfavorecidos de Cali? Pues por un lado les interesa la seguridad, les interesa que no haya fronteras invisibles, que en realidad uno sea como sea, una de las grandes cosas que hizo Jorge Iván fue el nuevo latir en el distrito de Agua Blanca, porque eso acabó con algunas de las fronteras invisibles que existían en el distrito. Es decir, yo creo que uno tiene que decir a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, efectivamente, tu propuesta es interesante, pero por ejemplo, en la parte de la seguridad que yo le he preguntado a todos los diferentes candidatos por 10 años a la alcaldía de Cali, y no solamente a los candidatos, sino a los mismos alcaldes, ya en la alcaldía, ¿qué pasa con la seguridad? Entonces, la seguridad es algo complejo. ¿Qué harías tú específicamente con la seguridad? ¿Qué harías? Es decir, ¿qué incrementarías y cómo arreglarías el problema para que los caleños y las caleñas no se sientan tan inseguros? Listo, Ángela, yo quiero hacer una precisión, y es que cuando se habla de licitar, pues sin duda aquí no se está hablando de que las personas más pobres de esta ciudad pues tengan como su prioridad salir a licitar con la administración. No, lo que pasa es que la corrupción no genera pobreza. Eso es lo que nunca se nos puede olvidar, y por eso es tan importante que uno hable de transparencia en los recursos públicos, porque cada vez que se roban un peso en esta ciudad, la ciudad está vuelta a nada con los huecos. Cada vez que se roban un peso en esta ciudad, la gente se muere de hambre. Ayer estuve en el barrio, en Omar Torrijos, esto queda en la Comuna 13, y los quiero y las quiero invitar a todos ustedes a que vamos y apadrinemos comedores comunitarios. Ustedes no se imaginan la pobreza que se vive en nuestra ciudad, y esto no puede ser invisible, y por supuesto, la corrupción tiene cara de pobreza, porque cada vez, reitero, que se roban un peso aquí en Cali, deja de llegar a la gente que más lo necesita. No puede ser posible que le estén cobrando 2.000 y 5.000 pesos a los pelados en algunas instituciones educativas para que puedan ir a estudiar, como tampoco puede ser posible que se haya acabado los programas más importantes en esta ciudad, como los territorios de inclusión de oportunidades o como el tratamiento de pandillas. Entonces, por eso es tan importante entender entre todos que la plata se tiene que ejecutar bien para que le pueda llegar a la gente que más lo necesita. En realidad, la parte de la seguridad sí quisiera que nos digas con pelos y señales qué piensas hacer, porque de eso sufre no solamente la gente más rica, pero también sufre la gente más pobre. Es decir, están los piques de las motos, está todo lo que son los robos, los atracos, y cada vez que yo le he preguntado a un alcalde o ni siquiera un candidato, siempre me dicen que es un asunto de la nación. ¿Cómo arreglarías tú el problema de la seguridad específicamente?
Sin duda, Ángela, es el problema más sensible que hay en toda la ciudad y esto es en todos los estratos y es en todos lados. Mejor dicho, el tema de seguridad afecta a un lado de la ciudad, desde Normandía, pasando por el centro y llegando al oriente de nuestra ciudad, en la zona rural también. Miren lo que vimos esta semana y también en nuestra ladera. Aquí que puede ser que la forma en la que la violencia o la seguridad llegue es de forma distinta, más bien la inseguridad que cada uno la percibimos de forma distinta. Entonces, acá hay varias cosas que vamos a hacer. Lo primero es que la primera autoridad en una ciudad, Ángela, sí es el alcalde, y yo voy a ser la primera autoridad como alcaldesa. A mí no me ha temblado la voz para denunciar a los bandidos y corruptos, y tampoco me va a temblar la voz para que generemos orden y autoridad en esta ciudad. Y aquí también parte de la experiencia es haber estado, no hubo consejo de seguridad, ni consejo comunitario, ni consejo de gabinete en el que yo no estuviera. Y ahí voy a estar liderando primero el consejo de seguridad. Cada 8 días voy a estar ahí como alcaldesa, junto con la policía militar, la policía, la DIJÍN, la SIJÍN, y digamos todo el proceso de judicialización por parte de la fiscalía también, donde vamos a hacer un monitoreo de cuáles son esos puntos calientes, de unos planes de choque que tenemos que llegar a avanzar en el corto plazo en la ciudad, con algunos de los puntos en los que ya sabemos que es cuáles son las horas y los lugares en los cuales pues están presentando, digamos, actividades especialmente de hurto, que son los que más nos aquejan a nosotros como caleños, digamos, hurto a celulares, pero también a residencia, digamos, ahora lo que está pasando también es con los espejos de los carros, digamos, ahí ya tenemos, y hay claridad también en algunos temas o algunos lugares en donde vamos a llegar a hacerlo, y esto, digamos, esto es la primera parte, digamos, en choque. Segundo, la apuesta también por parte de la administración va a ser una coordinación que se tiene que hacer con nuestros guardas de tránsito. Es muy importante para poder generar orden, pero también para poder generar presencia en muchas de las zonas de la ciudad donde el acompañamiento de la policía pues no es suficiente. Sí, eso es cierto lo que tú dices también, pero hay un problema que tiene que ver con la parte, con el sistema judicial en Colombia, y cada vez que yo hablo con el mismo Maurice, con toda la gente que es alcalde o los candidatos a la alcaldía, siempre dicen que el problema es de la nación, que la nación es la que tiene que judicializar a las personas, porque detienen a un delincuente y al día siguiente lo tienen que soltar porque no hay pruebas. Además, por ejemplo, pues las cárceles están hacinadas, es decir, hay un problema nacional que tiene que ver con eso, y ni siquiera, digamos, las personas que supuestamente tienen más contacto con el alto gobierno han logrado tener el suficiente pie de fuerza o las suficientes posibilidades para que no siga Cali siendo esa ciudad tan insegura y tan violenta. Y yo veo, por ejemplo, ¿tú crees que tú tendrías acceso a un gobierno de izquierda como el de Petro? Sin duda, yo como alcaldesa tengo la responsabilidad y voy a tener la responsabilidad de tener una comunicación directa con el gobierno nacional, donde para el gobierno nacional Cali, el Valle del Cauca, es una de sus ciudades principales y donde se ha comprometido con varios proyectos en los que voy a estar hablando con el gobierno nacional para que se puedan ejecutar. Yo sí creo que la responsabilidad que hoy tiene y que ha dicho el gobierno nacional que tiene con esta ciudad, además una ciudad y una región que le dio 700.000 votos, pues hace parte de un proceso en el que hoy ha dicho que quiere sacar adelante proyectos que tienen que ver con huertas comunitarias, pero también con las azoteas que se están haciendo especialmente en el oriente de nuestra ciudad, con el compromiso que se tiene que hacer con el transporte público, no solamente en Cali, sino también en las ciudades principales. Entonces, por supuesto, yo le reitero a Ángela que parte de lo más importante que hoy me tiene con todas las posibilidades de ser la primera alcaldesa de nuestra ciudad, hace parte de la experiencia de conocer cómo funciona lo público y cómo es importante también que el gobierno nacional siga ejecutando nuestros recursos que son de transferencias, especialmente en educación y en salud, para que los sigamos ejecutando nosotros como ciudad. Pero hay algo en especial, termino diciéndote que con lo que estamos hablando en los temas de seguridad, sin duda hay, digamos, temas de incidencia nacional, pero en el tema local hay varias cosas en las que vamos a avanzar también, y es darle continuidad al búnker de la Fiscalía, digamos, un proyecto que se venía adelantando de las administraciones pasadas. Segundo, un trabajo que sí se tiene que seguir avanzando con el gobierno nacional, y son
nuestras URI, que son las unidades de reacción inmediatas, y tercero, para un proceso de pacificación que se tienen que hacer en algunas comunas de nuestra ciudad, necesitamos también que nuestras casas de escucha pues tengan las podamos multiplicar y podamos tener mucho más espacios para disminuir aquellos conflictos domésticos que se pueden prevenir. Bueno, voy a decirte, simplemente ya prácticamente nos acaba el tiempo. Y hay una cosa, por ejemplo, hay algunos proyectos, porque todo lo de Jorge Iván pues no puede haber sido pésimo. Por ejemplo, hay digamos, una gente que se ha organizado en ecoaldeas, que tiene que ver con la gente que era del Jarrillón, que en este momento son sitios donde se puede controlar la seguridad por un sistema distinto. También hay algunos parques que se están haciendo y pues creo que está pendiente la carretera al mar. La carretera al mar, por otro lado, que también es un proyecto que en este momento tiene la Nación. Así rapidito, en 2 minutos, dime si esos 3 proyectos tienen algún futuro o si prácticamente vamos a venir y destruir todo lo que ha hecho este alcalde y empezar de cero. No, Ángela, aquí no vamos a destruir nada que se haya hecho bien. Y todos los procesos le vamos a dar continuidad. Yo creo que si hay algo además doloroso que hizo esta administración fue acabar con los procesos juiciosos que se venían adelantando en las administraciones pasadas. Mi responsabilidad como alcaldesa, por el contrario, va a darle continuidad a muchos de los procesos valiosos que se tienen que seguir haciendo en nuestra ciudad. Cali es mucho más que el gobernante de turno y por eso es importante darle continuidad a procesos que son importantes para la ciudad y especialmente, digamos, en todas las zonas de Cali, digamos, especialmente en temas de tejido social, pues aquí hay que darle continuidad a procesos que se están haciendo, como ese de huertas comunitarias, un espacio valioso que está haciendo en el oriente, la recuperación del Jarillón, que además viene desde hace muchísimos años y que la responsabilidad como alcaldesa, pues es darle continuidad a ese proyecto. En cuanto me estabas hablando a la vía al mar, yo les quiero decir que vamos a avanzar en estos 4 años en una unidad de planificación que pueda ser un soporte con la Dirección de Planeación para que podamos tener un avance en proyectos previos y estudios para que se puedan ejecutar no solamente en los 4 años, sino que podamos hacerlo en las próximas administraciones. Aquí tenemos que pensar en una ciudad que piensa no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Y ahí es importante el acompañamiento que se hace con el gobierno nacional, pero también con la gobernación. Y eso significa la continuidad de la vía Cali-Jamundí, el hundimiento entre nuestra vía Cali-Menga y Yumbo, la continuidad también de la vía de nuestros cerros, que es nuestro anillo perimetral, que tiene que estar conectando con Pance y que se devuelva y se una con nuestra avenida Ciudad de Cali. Pero además pensar en esas vías que tienen que conectar el oriente y el centro de nuestra ciudad, y también un debate muy fuerte que vamos a dar y que seguramente pues el gobierno nacional nos va a escuchar, y es cómo generamos un proceso de poder habilitar suelo de vivienda ahí alrededor de la base aérea de Cali. Entonces hay mucho por hacer, aquí vamos a construir sobre lo construido y vamos a seguir recuperando esta ciudad y además es entre todos. Bueno, Diana, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, muchísima suerte y bueno, que te vaya muy bien en tu campaña y ojalá tengas pues la suerte de que los caleños y las caleñas te favorezcan. Muchas gracias, Ángela, a vos por la invitación y a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Quiero decirles a ustedes que a Cali la vamos a recuperar entre todos, que esa Cali de los 70 o esa Cali cívica, esa Cali de la cultura ciudadana no es la mejor Cali que vamos a ver, sino que la mejor Cali es la que viene y la que vamos a construir, que no le podemos dar la espalda a la ciudad y que tenemos una responsabilidad gigante por volver a recuperar a esa Cali y que volvamos a sentirnos orgullosos de haber nacido o de vivir o de trabajar o de haber tenido familia en esta ciudad. Mucho gusto, yo soy Diana Rojas y quiero ser la primera alcaldesa de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a ustedes continúen en su canal Telepacífico y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también, por favor, inscríbanse en nuestro canal dedicado El Ágora Telepacífico en YouTube.